Muy estimados televidentes, en este mensaje semanal vamos a hablar de dos de nuestros mártires santos canonizados por San Juan Pablo II allá en mayo del 2000. Dos mártires que vivieron juntos en la misma parroquia, uno era el párroco y otro el vicario, y murieron en la misma noche, en la madrugada del 1 de julio de 1928. Uno de ellos era un párroco, diríamos, de los ordinarios. Cuando la gente ve las cualidades, dice, bueno, este es del común, así parecía. Pero resultó que era extraordinariamente generoso, cumplido y un sacerdote muy celoso. Era párroco en Cuquío. El gobierno mandó que la gente se reconcentrara. Es decir, que de los pueblos, sobre todo de los Altos y de la zona del altiplano de México, donde había pues el levantamiento en armas de los cristeros, que la gente se fuera a las ciudades. Y a muchos los sacaban a la fuerza, sobre todo a los sacerdotes, para que no dieran ningún soporte a los cristeros que andaban en armas contra el gobierno. Muchos sacerdotes decidieron quedarse para acompañar a su gente, escondidos naturalmente, los templos cerrados, y ellos escondidos. Y le decían al señor cura Orona, váyase, hay mucho peligro. Dice, yo con mis fieles vivo o muerto. Con mis fieles vivo o muerto. Fue realmente el buen pastor que no abandonó las ovejas, que en medio de la tormenta, de la persecución religiosa, andaba en el territorio de su parroquia escondido, pero auxiliando a la gente, confesando, celebrando misas, primeras comuniones, bautismos, auxiliando enfermos, lo que hace un buen pastor con su gente. Su muerte tiene un cierto parecido con San Juan Bautista. A San Juan Bautista le cortaron la cabeza porque le dijo al rey que no viviera con la mujer de su hermano. Y San Justino Orona le reprobó al cacique ahí del pueblo, un tal José Ayala, le reprobó que hubiera dejado a su mujer y se hubiera rejuntado con una sobrina carnal, con la cual engendró 2 hijos. Y este tal José Ayala no quería que los hijos fueran bautizados. Cuando ya los muchachos tenían 10 y 12 años, a escondidas, la pobre mujer, la pobre muchacha, los llevó con el señor cura Orona y él los bautizó. Lo supo José Ayala y juró vengarse. La venganza fue que en medio de la persecución delataron al señor cura que estaba en el rancho Las Cruces del municipio de Cuquío, y allá fueron en la madrugada a matarlo. Llegaron a las 2 de la mañana, aventaron la puerta, y cuando aventaron la puerta del cuarto donde dormía el señor cura Orona, él los saludó con el grito de los mártires, ¡viva Cristo Rey! Y allí le dispararon y ahí quedó muerto. Igualmente mataron a un hermano de él, José María Orona, que estaba ahí en otro cuarto, y luego pasaron a matar al vicario. El vicario era el padre Atilano Cruz, el sacerdote más joven de todos los mártires. Había varios sacerdotes muy jóvenes mártires, pero era el más joven de todos los mártires. Apenas tenía 27 años y no había cumplido ni un año de ordenado. Él estaba en otro cuarto y cuando oyó el ruido de las armas, se bajó de su cama, se arrodilló, rezó y ahí esperó la muerte. Y llegaron y lo mataron también a él, al padre Atilano Cruz. Luego atravesaron los cuerpos a lomo de burro. La gente quería llevárselos en una camilla de tablas, pero no quisieron los esbirros. Se lo llevaron a lomo de burro y los tiraron en la plaza de Cuquío, allí los cadáveres. Y ahí se acercó la gente a recoger reliquias, a empapar algodones en la sangre de los mártires, a pedazos de su ropa, cabellos, tierra mojada con la sangre de los mártires, todos lo fueron guardando los fieles. Y luego después de ahí ya los sepultaron en el panteón de Cuquío, los exhumaron y están en la parroquia de Cuquío sus reliquias santas. Una palabra sobre Atilano Cruz. Era originario de Teocaltiche, Jalisco,
nació en 1901 y fue ordenado en 1927, por ahí en julio, de manera que cuando lo mataron todavía no cumplía el año de ordenado. Era de familia pobre, humilde, pero muy piadosa. Entró al seminario en tiempos muy difíciles, desde los tiempos de Carranza en 1915, despojaron al seminario de sus edificios, andaban los seminaristas en casas particulares, de aquí para allá. Después, en tiempo de Guadalupe I, catearon esas casas particulares donde vivían los seminaristas y los echaron para afuera, o los metieron a la cárcel, los amenazaron, y fueron a dar a las barrancas, por ahí en la barranca de Arcediano, por ahí en las rancherías vivían, allí los padres formadores les daban clases y hay muchos de ellos ahí se ordenaron. O sea que fueron seminaristas en tiempos sumamente difíciles. Atilano Cruz entró al seminario de Teocalticha, un seminario de esos auxiliares que fundó el señor Orozco y Jiménez, y después al de Guadalajara, pero anduvo a salto de mata formándose. O sea, no estuvo en una casa, en un edificio, sino aquí y allá, huyendo de la persecución. Y fue compañero de otros mártires que también eran seminaristas, y fue formado por mártires que eran maestros del seminario y también llegaron al martirio, de manera que fueron tiempos heroicos. Y se ordenó ya en 1927, en medio de la refriega, ya cuando la persecución estaba pues muy adelantada, la violencia por donde quiera. Se ordenó cuando ordenarse sacerdote era el mayor crimen que se podía cometer ante el gobierno y merecía la pena de muerte. Era, dicen, muy piadoso, muy servicial, muy alegre, bromista, deportista, cantador, pero estaba preparado, ya le había ofrecido él al Señor su vida. Convendría mucho, digo yo, que los seminaristas de ahora, los de Guadalajara y de otras partes, conocieran esta etapa de los seminarios, porque pues ahora viven en edificios muy buenos, no les falta nada, tienen muchas comodidades, tal vez hasta de más, y a lo mejor no se forman en el sacrificio y en el servicio generoso a los fieles. En aquellos tiempos, ser seminarista era pasar fríos y hambres, era pasar necesidades y sufrir peligros y amenazas de muerte. Y muchos se ordenaron así, fueron grandes sacerdotes, si no mártires, pero después grandes sacerdotes, grandes pastores. Yo digo que convendría mucho a los seminaristas de ahora y a sus formadores que les den a conocer esa etapa gloriosa de los seminarios del altiplano de México, sobre todo aquí el de Guadalajara. El padre Atilano recibió la ordenación en una barranca. Allí fue ordenado sacerdote y luego se lo encomendaron al señor cura al señor cura Justino Orona, para que lo introdujera en la pastoral, diríamos pastoral de las catacumbas, porque era una pastoral a escondidas, de aquí para allá, en la noche, en los ranchos, en lugares apartados, en el campo, atendiendo a la gente. Y allí le llegó el martirio. Cuando supo el señor Orozco y Jiménez que habían matado a estos dos sacerdotes, exclamó del padre Atilano Cruz, dijo: me mataron un ángel. O sea, era la estimación que le tenía, indicaba la integridad de su vida, la santidad de su vida. Me mataron un ángel. Y lloró el señor Orozco a este sacerdote que la violencia le había quitado. Lo celebramos el 1 de julio y yo les invito a que lean sus vidas y a que todos tomemos ejemplo de generosidad de nuestra fe, que nos exige seguir a Cristo con fidelidad y por encima de cualquier otra cosa. Y Dios los bendiga.